Ahora, es que lo que me cambiaron fue la pantalla, ¿no? ¿Sabes? Bueno, vamos allá. De todas maneras, la que mandaste otro día es muy bonita, o sea, la tenemos que leer también porque esa merece la pena Sí, el repasarla sí, y la voy a volverla a poner leer. ahora y la vamos a Sí. leer, ¿eh? Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Guille, a Emma, a Helen, a Ana, y Bernat, Ujú. Susana Pardo, Paula, Ana Pons, Anaís. Muy bien, Geno, ¿qué tal, guapa? Qué rico tenerte siempre por aquí. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a seguir aprendiendo. Hola, Ana. Y, y bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco, vamos a repasar. Hoy es nuestro tercer miércoles y hemos estado repasando las leyes universales en sí mismas. Y bueno, pues sí, efectivamente ha habido mucho movimiento a raíz de la explicación de la ley de la evolución. Nos ha removido un poco a todos, ¿no? Yo que estoy un poco en medio de la situación, pues lo sé porque además se me ha comentado, ¿no? No es fácil la ley de la evolución, ¿no? Porque destruye mucho sistemas de creencias en los que nos hemos basado durante muchos años, décadas, ¿no? Y eso no es fácil de desmontar desde la noche a la mañana y puede provocar pues un poco de removimiento, un poco de resistencia, un poco de vaya, vaya, y esto y tal, ahora me vienen con estas, ¿no? En algún momento, ¿no? Y yo eso lo comprendo, he pasado por ello, con lo cual, pues, me pongo con los zapatos de quien haya podido tener algo de resistencias para poderlo asumir o intentar comprender para poderlo aceptar. ¿M? Y es muy importante que quede dicho que esto no es una clase arzobispal en la que estamos diciendo nada que tenga que ser si no es para vosotros. Es decir, esto es para verificarlo, no para creérselo. Y eso es importante, porque si no, entonces no nos hacemos, si nos lo creemos, no nos hacemos el trabajo. ¿M? Es decir, ya nos lo hemos creído y ya está. Y en el, no, yo es que la teoría me la sé. Ya no hay que decir más lo de la teoría me la sé. No es bonito decir lo de la que, ¿sabes? No, no, si la teoría me la sé, no es bonito, porque eso quiere decir que no está haciendo ningún efecto la teoría. ¿Eh? Mario, ¿qué tal, querido? Qué Hola gusto a tenerte con todos. nosotros nuevamente. Aquí con mis problemas técnicos del ordenador, pero bueno, los hemos solventado con el móvil, que paso está. Y aquí vamos a leer hoy una poesía y vamos a dar lo que podemos. Y el que da lo que tiene, pues no se le puede pedir más, ¿no? Pues eso es. Pues sí, hombre, claro, hay que tener un pequeño plan B tecnológico, Efectivamente. es inteligente y tal, ¿no? Porque se puede meter en cualquier momento un duende por ahí, como se te ha metido a ti en Sí, el tuyo, que no te oíamos, ¿eh? Pero bueno, con efectivamente. tu plan B pues ya te tenemos. ¿No? Y Estupendo. además encima te vemos, que al principio no te veíamos siquiera, ¿eh? Muy bien, bueno, pues Mario, vamos a repasar, si te parece, bueno, es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, y también poderlo decorar con un poquito de poesía. Tenemos dos poesías, una que es más bien bueno, pues un texto muy bonito, escrito a modo poesía, pero no es poesía, y luego la tuya. ¿Eh? Sí. Así que no sé si quieres que empecemos con el ladrillazo y tal, o empezamos con la poesía, como tú lo Bueno, veas. empezamos con la otra, la Bueno. bonita. Yo lo que ya sabes que lo hago todo en plan de jocoso y no sé hacerlo de otra manera. Bueno, es que el humor, ahora que yo estoy muy puesta vital con Rafael Sí, Ubal todo el día trabajando el tema del humor, sí, estoy sí, viendo que el humor está muy cerca del amor y tal, sí. ¿sabes? Es decir, es como irse adentrando en un estado de conciencia, y en ese estado de conciencia en donde el humor y tal es compatible con el amor, pues es donde mejor podemos comprender las leyes, porque, entre otras cosas, es que nuestro estado de conciencia será lo suficientemente óptimo para que no nos esté ocurriendo ninguna tragedia. Con lo cual la ley de la correspondencia y tal en esos momentos es maravillosa. Correcto. Qué maravilla la ley de la correspondencia, ¿no? Pero bueno, no estamos en un estado de conciencia todavía y tal, estamos en ello. Vamos haciendo pequeños pasitos y estoy absolutamente segura que esto puede estar haciendo un efecto en nuestro comportamiento. ¿M?
Y sí, viene un poco a modo ladrillazo porque como se toquen violines, entonces el niño que tenemos dentro se queda con los violines y luego no escucha el texto. ¿M? Y entonces es importante repasarlo y vamos a luego a pasárnoslo un poquito mejor con lo que se llama el cómo no violar las leyes universales, que son las subleyes. Y hemos ampliado muchísimo la información que teníamos sobre ellas y empezaremos dentro de 15 días a mirar, bueno, pues las subleyes, es decir, cómo se respetan las leyes. Y bueno, vamos entonces a ver, porque he visto unos PowerPoints que me hizo Mariví. ¿Tú te acuerdas de Mariví? Mario, coincidiste con No, ella. no me acuerdo, no. ¿Te acuerdas de ella? Puede ser, El pero caso es que no caigo ahora. eran muy monos, muy rositas, con el mi enegrama. Incluso me hizo una marca personal, que es esta, pero luego nunca más la volvió a usar. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando aparecen personas que de repente te toman los apuntes y eso. Esto es más bien también una transcripción del otro PowerPoint, ¿no? Pero pues, así con otro colorcito y tal puede entrar mejor por la vista. Y entonces, bueno, pues efectivamente, no es una ley en la que te viene a decir que lo que ocurre es lo que ocurre y no hubiera podido ser de otro modo. Es decir, que cualquier conjetura que pudiéramos hacer sobre cómo hubieran podido ser las cosas es, bueno, pues conjeturas de cómo hubieran podido ser las cosas. Pero si en esa conjetura va un deseo, una necesidad y una pasión, entonces se pierde muchísimo tiempo y muchísima energía yendo contra esta ley. Y entonces lo que se recomienda es mirar esta ley a través de las cosas que nos ocurren en nuestra vida, tratando de no sentimentalizarlas, que va a ser uno de los grandes escollos para poder, porque primero toca, si te sentimentalizas, luego te toca desentimentalizarte para luego ya por fin comprender. Entonces, si pudiéramos bajar un poco el grado en que aceptamos o sea, el que no aceptamos las cosas que nos ocurren, te viene a decir la ley de la correspondencia, no hubiera podido ser de otro modo. ¿M? Y entonces, bueno, esto eh, no hay nada que esté fuera de lugar y siempre estamos en el lugar apropiado en donde suceden las cosas correspondientes, con estar en el lugar apropiado para que ocurran. Esto también es interesante de verlo, ¿no? El tema de que es que si me voy a ir a Australia. ¿M? Yo he tenido a varias de que se han ido a Australia y luego han vuelto, porque en Australia ha sucedido exactamente lo mismo que sucedía en Murcia, por ejemplo, o en los Pirineos, ¿no? Que era desde donde se iban, porque iban pues para buscar otro tipo de energía, a ver si ocurrían otras cosas, efectivamente ocurrían otras cosas, pero del mismo calibre distintas personas, pero las mismas dinámicas, ¿no? Entonces, por eso dice que no es que no estemos en el lugar adecuado, ¿no? ¿Eh? Sino que siempre lo estamos, nos vayamos a Australia o no, porque lo que está es lo que llevamos nosotros dentro, cómo somos, cómo estamos. Y luego las circunstancias se van a generar correspondientemente a cómo estamos. Luego, si nos vamos en un estado de un sitio a otro, es el estado el que va a crear las circunstancias para que ocurra lo mismo que ocurría en el otro sitio. Es decir, hay que hacer, esto lo vamos a ver en la ley de la evolución, se necesita una transformación para que ocurran otras cosas diferentes a las que nos han ocurrido cuando estábamos en el estado en que estábamos cuando ocurría. ¿Se me entiende, Mario, o me estoy liando? Perfectamente, sí, estupendamente. ¿Qué puedes añadir ahí? Aquí, a la ley de la correspondencia, las experiencias de cada cual, A esto, a lo que estamos viendo, ¿no? realmente, pues hombre, esto es que está a veces tan evidente, como diría yo, pues, es la ley que más daño o que más nos hace sufrir, ¿no? Las correspondencias que desde la perspectiva que tenemos de ignorancia, pues no llegamos a comprender por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren, ¿no? Entonces, en esto estamos, en ir descubriendo, en ir dándonos cuenta que simplemente hemos venido a este mundo a dos cositas básicas que ya las hemos repetido muchísimas veces, que es aprender a ser feliz
y a estar en paz y a amar a todo lo que podamos también, que es lo más importante. Mientras no aprendamos eso, pues tendremos lo que tendremos y las soluciones que tendremos que aportar y eso pues serán a veces difíciles y porque nos hemos metido en unos jardines que no eran los nuestros o eran los que nos tenían que poner delante de las narices para darnos cuenta de que por ahí no va bien la cosa. O nos hemos hecho correspondientes con lo que nos ha con venido los encima. resultados. ¿Vale? Efectivamente, Los efectivamente. resultados. Los resultados es lo que se hablaba de que es algo que no se puede discutir, que son los No, resultados. por eso se puede decir tachar de científico, ¿no? De verificable por lo menos. Todo esto que estamos hablando, de que llevamos años ya hablando, es como tú bien dices, no es para creérselo, simplemente es para verificarlo y ver que si se produce y se reproduce, pues cumple con los dos principios básicos de la ciencia, ¿no? Que sea reproducible y además que se pueda ver desde el exterior y que los demás, lo que es el consenso o en la comunidad, digamos, de los que estamos en todo esto, podamos verificarlo y consensuarlo entre nosotros. Pues mira, ¿te has metido en este jardín? Pues eres correspondiente con esto. ¿Te das cuenta? Bien, pues ya está. Lección aprendida. Vamos a por otra. Y así, Bueno, si ya la vendrá realidad... sola, no hace falta ir a buscarla. Mm, Efectivamente. Yo Eso es. siempre digo Dice, que... todo se da y se manifiesta en el lugar perfecto y correspondiente con la experiencia que una persona necesita vivir y con la función que va a cumplir. Aquí habla sobre una cosa muy importante, que es el tema de la función que uno cumple, porque hay veces que creemos que tenemos que cumplir funciones que no tenemos que cumplir. Y de eso va un poco la primera poesía que vamos a compartir, ¿no? Y cuando la leamos y tal, porque siempre la metáfora te hace una comprensión más profunda que lo literal con respecto a, a qué es lo que es de tu competencia. Si pudiéramos afinar por ahí, es decir, lo que te compete, sería muy interesante, porque entonces no estaríamos violando esta ley tanto como la violamos. ¿Mm? Sí, porque nos metemos ¿Eh? en el mundo de la injusticia, ¿no? Empezamos a intentar hacer justicia desde la ignorancia. Entonces, muchas veces te metes en situaciones en las que no tienes todos los elementos de juicio, no tienes, digamos, toda la visión, todo el pasado, toda la historia, Eso es, y eso es. tú con tu ignorancia quieres a establecer justicia. Lo que estás haciendo es simplemente meter más ignorancia al tema. Y ahora estamos asistiendo, pues bueno, y de toda la historia de la humanidad hemos asistido Sí. a todas estas eventualidades bueno, como estamos aquí en esta tercera dimensión y en esta escuela de que siempre las materias que se van a impartir siempre son las mismas, pues ya está. Bueno, La también cuestión es, es verdad que es muy interesante que cada uno mire su asignatura. Y eso el sí, enneagrama es nos viene a decir, nos viene a afinar para que no creamos que tenemos otra asignatura diferente a la que tenemos. Porque correcto, esto también nos viene a decir que hay que resetear el sistema de creencias. Hay que hacer algo para empezar a interpretar la realidad de otra manera. Hay que hacer al principio un esfuerzo, porque no sale solo, ni es natural en uno. ¿Eh? Es correcto, decir, por lo menos antes de que vaya a salir la queja por lo que me estoy pasando, este sería un buen truco, ¿eh? Que haya un stop. Ya con eso habremos hecho ya un gran avance y tal, ¿no? Sobre todo si las circunstancias son desagradables, ¿no? Que es cuando generalmente esta ley la necesitamos cuando las circunstancias son desagradables, porque cuando son agradables, ¿quién necesita leyes? ¿No? no, desde luego, evidentemente. Claro, claro. Y entonces, fíjate que además se resume, y esto es algo que también está sacado en las transcripciones, solo con comprender claramente la ley de la correspondencia solucionaríamos el 90% de nuestros problemas humanos, que son las pataletas que nos pillamos cuando las cosas no son como nosotros hemos proyectado que sean, o con nuestra imaginación, y hayamos creído a nuestra imaginación sin haber verificado las cosas. Es decir, es como un pensamiento mágico e iluso. ¿M? Que nos hace creer que las cosas son como queremos que sean, a diferencia de como realmente son. Y entonces la ley de la correspondencia te lo viene a contar tarde o temprano. Correcto. ¿Dónde estás, Mario? Estás en la sala de espera y a la vez también estás Sí, aquí. porque para contestar al chat, ya que eso, pues por lo menos Vale, puedo meterme aquí, aunque quite el sonido y quite todo esto, pues ya vale, está, pues pues bueno, ya. contesto al chat y eso. Aunque yo no me veáis, me veis por el Luego, sí, teléfono, sí, adelante, perdona. nada. Estoy Vale. bien, no sé, bien, sí, me sigo oyendo, ¿no?
Sí, 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 se te oye. Pero si te tienes que silenciar para... Sí, No, ahora has puesto eso es. Es que si no, si tienes los dos micrófonos abiertos es un horror. ¿Mm? Vale. ya. Vale. No, a ver, sigue, sigue, me parece que es mal. La ley de la correspondencia es la ley del orden. Ahí tendremos que mirar qué es eso de la ley del orden, ¿no? Pero vamos, podemos deducirlo en la siguiente frase y es, no hay nada que suceda y que no tenga que suceder. O sea, cuando decimos esto no tenía que haber sucedido, estamos equivocados. Esto es la ley, ¿no? Es decir, luego que te la creas o no te la creas y tal, ¿sabes? Es una cuestión de cómo uno va avanzando y tal, ¿sabes? Hasta que uno se tiene que rendir. Porque las leyes, sobre todo la ley de la evolución, es para que te rindas. Que ahora le vamos a echar un repaso, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues tú decides cuándo. Eres tú quien decides cuándo. Hay una ley que se llama la ley de la saturación, que hemos estudiado en otros momentos, que decían que si no llega la ley de la saturación no hay manera de evolucionar. Hay también un principio que habla de ello. Es decir, que nos tiene que suceder a veces una catástrofe. ¿M? Para que de Ah, repente ya empecemos a estar interesados en mirar que a lo mejor nuestras opiniones o lo que hemos con toda nuestra buena intención intentado hacer, nos ha salido rana. ¿Y entonces por qué? Y entonces, bueno, pues nos vienen a contar cositas. Dicen, el orden del universo es el orden de ley, ya lo habíamos visto, es matemática exacta y perfecto. Cualquier cosa que suceda es correspondiente con las personas, el lugar y las circunstancias a su alrededor. La ley de la correspondencia nos permite comprender que no existe la injusticia, existe lo necesario y lo que corresponde. ¿M? Y por eso vamos a tener que luchar contra lo que nosotros pensamos que es injusto y que además que tiene todos los visos de serlo porque son cosas que nos producen sentimientos muy, muy fuertes y que nos afectan nuestra sensibilidad. Y hablamos el otro día sobre sensibilidad, con lo cual uno de los conceptos más revisables, por lo menos ponerlos en revisión, es el concepto de lo que nos parece que sea justo o nos lo deje de parecer, porque es la realidad la que en sí misma expresa una justicia. Y eso es lo que dice esta ley. Muy difícil de entender, muy difícil. Y mucho más en un mundo como el nuestro, que el otro día leíamos que es un mundo donde se viene a aprender. Luego es un mundo que llamaban de mortificación, ¿te acuerdas? Hijo, sí, Y, en- totalmente. y encima dicen que es voluntario, que hemos venido voluntarios. ¿A ti qué te parece eso? Voluntario, sí, bueno, eso es un tema muy profundo para hablar y charlar. Evidentemente, Tú lo lo que sí has hemos... querido y tal, ¿sabes? El que tú lo has querido, que nos han dicho alguna que otra vez y tal, que nos ha Sí, sentado fatal, ¿eh? Pues es un poco lo que viene a decir la ley de la evolución. Es decir, estamos en el mandato y tal, ¿sabes? De tu propósito. Aunque no tengas ni idea de qué propósito es, ni aunque no tengas ni idea de nada. Es decir, que sí que hay ahí una relación entre... lo que pasa es que no es nuestro ego quien lo ha decidido, eso está clarísimo. aquí sigue Y Isabel, sigue ahí los anticuerpos que levanta esto, como dice Elisa, que es perfectamente comprensible. Dice, pues tal y como está el mundo, yo no comprendo que sea justo y necesarias muchas de las cosas que suceden. Medio planeta en guerras y la otra mitad muriendo de hambrunas. ¿Qué tendrías que decir a esto, Isabel? bueno, hemos venido a un mundo a aprender a ser feliz y tal, como vamos a ir a un Sí, mundo feliz a aprender a ser feliz. Y sí. sobre todo que es entendiendo las leyes, cómo se aprende a ser feliz aquí. Mm, Y entonces, mira, entonces es el momento de la poesía, fíjate, es el sí, momento de la poesía. Esta efectivamente. pregunta de Lisa, espérate un Es- momentito que la tengo por eso es aquí. eso es lo que te quería sugerir, efectivamente. Eso. Estábamos esperando la oportunidad, ¿eh? Exacto. De estas aquí. A ver Es si el lo mejor puedo, momento. lo puedo compartir, no lo sé, ojalá lo pueda compartir. No creo porque los WhatsApps no se pueden compartir, ¿verdad? ¿O sí? No, no lo No. sé yo. Dice, No, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es primero leerlo y luego lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat. Dice, correcto. Maestro, están pasando cosas horribles en el mundo y no sé qué hacer. Me pongo triste, no sé cómo ayudar.
No quiero hacer la vista gorda y tal vez me siento culpable por estar bien cuando otros están mal. Le dije, cuando te vas a dormir apagas todas las luces, pero enciendes la de tu cuarto. Ya no estás en la cocina, pero ya no estás en el patio con los perros, estás en tu habitación, donde te corresponde estar en esos momentos y ahí enciendes la luz para no estar a oscuras. Bien, así es el mundo. Si hay guerra, pero tú no estás ahí, es porque no te corresponde estar ahí. Y en el lugar en donde estás, enciende tu luz. Si tienes que compartir, comparte. Si tienes algo valioso que aportar al mundo, hazlo. Espera un momentito. Si eres sabio y sabes dar recomendaciones, dalos. Si eres bonita y muchas cosas feas allá afuera, sé más bonita. Sé parte de la belleza de la vida. La luz se enciende porque en la tierra hay desiertos y hay mares. Si te tocó ser parte del agua, ¿por qué te aflige el desierto? Perdonadme, pero si te tocó ser desierto, ¿por qué te afligen los de las aguas? Cada quien está donde le corresponde. Llámale karma, destino, propósito. Si algo no tiene el universo es injusticia, no existe, todo es perfecto. Si no estás ahí, es que no tienes que estar ahí. En la guerra no todos mueren y donde no hay guerra la gente muere. Muere el que tiene que morir, vive el que tiene que vivir. ¿Por qué sentirse culpable? ¿O es que acaso tú decides quién vive o quién muere? ¿Cuál es tu responsabilidad? Solo cumple lo tuyo, que a eso viniste, y por eso estás donde estás. Prende tu luz, sé parte de la luz, no del problema, dijo el maestro. El mundo cuando está a oscuras necesita más luces prendidas. Yo soy luz que puede iluminar el mundo. Entonces, esto es un poco lo que viene a decir la ley de la correspondencia, solo que mucho más duramente. ¿No? Es decir, me parece que era un buen momento, ¿no, Mario? Para lanzar. Vamos a ver, Pues voy a sí, intentarlo copiar. efectivamente. Eso viene un poquito a contestar las lógicas dudas, porque yo las he tenido también Yo y también. además creo que fue la primera pregunta que te hice cuando te conocí Sí, y sí, además me contestaste, me dijiste los entrenadores y dije, pero ¿cómo? Si el mundo hay que mejorarlo y tal y cual, pero no, es bueno, luego leeré mi poesía más adelante y también va de esto un poco. ¿Eh? Pero ok. es complicado y yo lo entiendo perfectamente que a veces se te revuelven las tripas y te entra el ansia de arreglarlo todo, pero también tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a aportar, por ejemplo, a nosotros yendo a un sitio así, que a lo mejor lo que aportamos es más oscuridad todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de dónde estamos nosotros, aportar toda la luz que deseamos capaces de hacer. Que bueno, pues yo siempre No os me he dicho dejan que, compartirlo porque dice que es demasiado largo que lo parta en trocitos. bueno, pues Entonces esto, envíalo por correo electrónico, lo no, envías. tú lo tienes porque te lo pasé el otro día, porque no lo cortas tú en trocitos y lo vas pasando porque yo no lo sé hacer desde, Lo desde tengo en donde estoy. WhatsApp, pero como tengo el móvil aquí ahora en Ah, vale. funcionamiento, Bueno, pues nada, vamos a ver. Luego lo comparto sí, a trozos. Vamos a ver si me deja. Y así no se nos olvida porque me parece a mí que es muy bonito. Mm. sí, sí, Y, es muy bonito y además muy, y que te consuela un poquito, ¿no? Es decir, el hecho de que te parezca injusto que tú estés bien y otros estén pasando lo que estén pasando, es un poco lo que viene a combatir vamos a decir, esta verdad, ¿no? Pero que tiene que ser una verdad también para ti, que porque nosotros lo digamos o porque lo haya dicho no sé quién, si no es para ti, pues no es para ti. Y entonces, pues no será para ti de momento, que es lo que dicen, como tampoco fue para mí de momento, en otros aspectos de mi vida en que yo no estaba de acuerdo que me hubiera sucedido lo que me había sucedido, porque me parecía injusto. Y tenía una totalmente. perorata increíble y tal, ¿sabes? Que justificaba cada una de las, ¿sabes? Es decir, uno puede hacerse muy inteligente incluso para argumentar. ¿Mm? Y entonces, como no es, y tal, porque es que esa es la cuestión, entonces no se podía plantear uno que si no es porque a lo mejor no tiene que ser. ¿Mm? Entonces ahí es donde está, no es que Dios está equivocado y yo tengo Fíjate, razón y tal, porque es la siguiente y tal, no es que esto está mal hecho y tal, yo lo haría de otra manera. ¿A eso qué se llama? Eso es lo que se llama, desde el punto de vista del enneagrama, ego. soberbia. Ego, vamos a decir ego y tal, ¿sabes? Que es el constructo y tal, ¿sabes? Que no acepta la realidad y que viola leyes continuamente, es un gran violador de leyes. ¿Mm? Y entonces, pues, cuando vienen a las leyes a decirme que yo hago las cosas mal, venga, por favor, por favor. Esto es que hay un error y tal, ¿sabes? Esto es erróneo. Hay algún error y tal, Dios está equivocado, el creador, o si algo existe.
Entonces, es también una cierta tendencia a, bueno, pues al pobre de mí, que es una actitud que está muy bendecida, además, y tal, por muchas reminiscencias religiosas y tal, ¿no? Que nos han hecho sentirnos culpables de existir. ¿M? Y entonces, bueno, pues ya como llegamos erróneos o con un pecado capital o con un algo y tal, ¿no? Que esto hay algo que está aquí mal hecho. ¿M? Y eso es el ego lo que lo opina. Luego, todas las argumentaciones inteligentes que hacen ver cosas que por obviedad nos parecen injustas, es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de la interpretación, de darle otra interpretación. Tampoco vamos a vivir como para ver los resultados de nuestra interpretación, con lo cual es una interpretación valiente, porque no es una interpretación que vaya luego y tal a tener una verificación exacta. No es fácil, pero es muy interesante el empezar a reprogramar. Entonces, lo mejor que podíamos hacer, Elisa, es en vez de hipnotizarnos con lo de fuera, hipnotizarnos con lo de que, qué me está pasando a mí. Esa es mi guerra. ¿Eh? Y podemos decir que tenemos unas batallas montadas en nuestras vidas, que a lo mejor no tienen sangre, ni tienen metralleta, ni tienen bombas, pero es otro tipo de guerras. Y esas son las que nos corresponden, porque nadie está aquí tocando violines todo el santo día ya en la iluminación ancestral. Estamos lidiando con problemas, con desafíos, con retos, y muchas veces la vida nos hace un vuelco, un 360. Yo no sé si alguno de vosotros habéis experimentado un 360, y es que la vida da un vuelco y tu identidad antigua ya no vale. Y es muy difícil pensar que una identidad que has tenido y que te ha sacado adelante en muchos asuntos, de repente ya no te vale, que tienes que construir una nueva identidad. Y en esa nueva identidad, la interpretación de los hechos ha cambiado con respecto a tu antigua identidad. Y ese paso es lo difícil, porque una de las cosas que nos mantiene vivos socialmente es nuestra identidad. Es lo más difícil de cuestionar. Nadie dijo que fuera fácil, eso desde luego. Muy bien. Bueno, Mario, continuamos con la ley de la correspondencia y esperamos la siguiente. Vamos ¿Eh? con ella. ¿Vamos con Venga, ella? Venga, claro vamos que a sí. continuar con la ley de la correspondencia. La insultábamos, ya verás cómo la insultábamos a la ley de la correspondencia. ¿Mm? Bueno, aquí está el tema de la injusticia, esto nos va a salir todo el tiempo, quien no quiera seguir viniendo y tal, o quien le moleste y tal, ¿sabes? Vamos a estar insistiendo, porque desde luego nosotros, los profesores, todavía estamos revisando en nosotros mismos. Aquí nadie se ha iluminado. Desde luego, cuando ves las atrocidades que han ocurrido en el Oriente Próximo y en Ucrania y Rusia, es espantoso. O sea, te quiero decir, uno puede decir, ¿esto es justo? Claro, es que desde nuestro punto de vista y desde nuestra hipnosis, como diría Tom Condon y tal, un profesor de enneagrama que le hablaba todo siempre en función de a ver en qué hipnosis estás. Era un deshipnotizador enneagramático y tal. Es una de las personas, tú lo has conocido, Mario. Sí, sí, de un curso. Sí, señor. Varios, Vale, de sí, sí. PNL y Eneagrama, y magia y Eneagrama, hipnosis y Eneagrama. Entonces él veía, era muy ericksoniano, nos veía a todos hipnotizados. Pero que está muy bien porque es que es verdad. Luego, si te vas a verlo desde otro punto de vista, pues sería un estado de conciencia. Pero tú puedes también pensar que es una hipnosis, porque es un colocón. Ujú. Ya lo creo. Que te hago de vez en cuando abrir el micrófono, ¿verdad? Dice, toda situación es correspondiente y nunca injusta, toma castaña, y luego siempre estamos ubicados en el lugar exacto donde se van a dar los sucesos o situaciones que necesitamos vivir. Yo me acuerdo que esta época era la época del tsunami este que hubo tan trágico en Malasia, ¿no? Es decir, me recuerdo Sí, entonces que había como una especie como de anecdotario de milagros. ¿Eh? O sea, es decir, de gente que no se murió y no se sabe por qué. ¿De acuerdo? Como pueda ser, es decir, que a quien no le corresponde morir ni ser herido, ya puede estar en mitad de un tsunami que no le ocurre, que es lo que viene a decir la poesía.
sea, tú no sabes lo que está ocurriendo, no tienes ni idea. mm, ¿Eh? Y la justicia está en entenderlo completamente, con lo cual, como no lo vamos a entender, tenemos que hacer, pues eso, lo que se llama un grado de interpretación más neutra, menos sentimental, que nos provoque menos sentimientos. Ese sería un gran paso, para la aceptación, que es la hermana amiga de la ley de la correspondencia. Dice, cuando no conocemos la ley de la correspondencia ante situaciones incomprensibles para nosotros, nos volvemos justicieros, idealistas y tratamos de buscar culpables o apelamos a la mala suerte. Ni la injusticia ni la mala suerte existen. ¿Mm? Son dos recursos del ego para irse de rositas. La mala suerte, y la injusticia. También está la culpa. La culpa. No, es que tienes tú la culpa o tengo yo la culpa. O es injusto. O qué mala suerte, o qué buena suerte. Es tan erróneo decir qué buena suerte has tenido que qué mala suerte has tenido, porque justamente lo que viene a decir la ley de la correspondencia es que no existe la suerte, que solamente ocurre lo correspondiente. Incluso hasta cuando te toca la lotería, que no siempre tiene por qué ser una maravilla, más bien a veces suele ser un martirio y un vía crucis, ¿m? ujú. de que te toque la lotería. Pero solamente te va a tocar si eres correspondiente, con vivir una experiencia de ganar la lotería. Y esa experiencia puede terminar como el Rosario de la Aurora. Yo he Eso. oído historias muy fuertes de gente que, o sea, se han endeudado hasta las cachas, que han terminado muy mal, muy mal. ¿Eh? En fin, eso era correspondiente con que les ocurriera para evolucionar. No quiere decir que es malo que te toque la lotería, porque también una de las cosas que va a hacer la ley de la correspondencia es quitarlo de que sea bueno a que sea malo. Tú puedes considerar que es desagradable y te puede desagradar y tienes todo el derecho, porque además de hecho lo es, ¿vale? ¿Eh? Pero es correspondiente. Podemos reconocer esta ley en la variedad de ambientes naturales, lugares de ubicación, diferencias sociales. Si algo es la humanidad, es variable. Somos todos seres humanos, pero tan diferentes. No solamente en el plano racial, sino en el plano cultural, en muchísimos planos. Y también lo que viene a decir esta información es que aquí en este planeta existen tres niveles evolutivos, tres mundos. El mundo de la segunda dimensión, que es la psicopatía, el mundo de la tercera dimensión, que es en la que estamos nosotros los sensibles, y el mundo de la cuarta dimensión, que son personas que así se han hecho invulnerables, que han entendido. Muy pocas. Yo creo que he conocido una persona de las cientos y cientos que he conocido, o dos a lo mejor, ¿eh? Porque se les reconoce de repente, ¿no? Es decir, cuando ves que es que le ha ido bien, no, es que ni le ha ido ni bien ni mal, le ha ido correspondiente y es perfecto, ¿de Mm. acuerdo? Y no provoca envidia, no hay pasiones ahí donde viven. Y viven muy pocas personas, sobre todo en este mundo, lo que toca fundamentalmente es tercera dimensión, que es en la que estamos, imperio del ego. Mm. Y entonces el enneagrama viene a decirnos cómo se llama eso y qué es eso del ego. Son dos herramientas que se complementan perfectamente. Sí, adelante, Mario. Bien, no sé si hablando del tema de antes de bueno, de las ayudas, las correspondencias, hay una frase que me viene a la cabeza ahora que generando un poquito de lo que no existe la mala y la buena suerte, dice, si quieres que una mano te ayude, mira al final de tu brazo. Entonces, nosotros somos responsables de las cosas que nos van pasando en función de lo que hacemos, de cómo vivimos, de nuestra mentalidad, de cómo comprendemos las cosas. Eso tiene que quedar meridianamente claro, ¿no? Todos los que estamos aquí, se acabó el tema de la culpa, las tres niveles de culpa, culpa al otro, culpa a uno mismo y culpa a Dios, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que ir abandonando ya, esa postura. Si quieres ayudarte, mira al final de tu brazo. Esas son las manos que te van a ayudar realmente. Que luego habrá gente que sí que te ayude, por supuesto que sí, siempre los hay. Pero la mayor parte de la responsabilidad es nuestra, es nuestra. Y además que otra cosa me gustaría señalar aquí es que realmente al final, no sé Isabel, pero yo creo que controlamos entre 0 y 0,1 cosas que nos ocurren. Lo único que podemos controlar es lo que hacemos y cómo enfrentamos la vida. Eso es lo único que podemos controlar, pero además cantidad de cosas que nos ocurren están muchas veces fuera de nuestro control. Realmente controlamos la salida del sol, controlamos la luna, controlamos cómo late nuestro corazón, controlamos
cómo hace nuestra digestión en el sistema digestivo, no controlamos nada. Entonces, lo único que podemos controlar realmente es qué hacemos con las cosas que nos ocurren. Qué bonito, qué maravilla. Yo ayer me metí, porque mi apellido es Salama, Sí, y entonces era Salama con Israel y tal, y digo, voy a sí. echar una ojeada, ¿no? El Valle de Lágrimas. O sea, te quiero decir, no había absolutamente nadie que pusiera un poquito de neutralidad y tal, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del pulso, ¿no? Que están llevando y es sentimentalizar. Sí, Era todo totalmente. sentimental, o sea, es decir, una cosa tremenda y tal, ¿no? Además muy drenante, de esos chats que mejor no te metas porque te sales fatal, ¿sabes? Total, que me fui, claro. Dice, lo que sí podemos cambiar son dice, es inútil ir contra esta ley. Esto sí es importante y tal, porque es que es una pérdida de tiempo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía, es una pérdida de paz, y es una pérdida que no pasa nada realmente y tal. Es decir, no es trágico ni dramático, es simplemente que es una pérdida de tiempo. Total. Podíamos pensar y que si es productivo lo que estamos generando hacia lo que nos parece injusto. Si es productivo, si produce más justicia, eso, que nosotros opinemos que tenga que ser de otro modo. Si a través de nuestra opinión se cambian las cosas, entonces sí es productivo. Pero es que resulta que no, porque eso lo vamos comprobando a lo largo de nuestra vida y tal, ¿sabes? De decir Felipe Lleras, que ha estado con nosotros un par de años, lo decía. No apliquemos la ciencia de la opiniología. Mm. Y además tenemos las opiniones como certezas, que es lo más oscuro y lo más grave. Cuando simplemente tenemos que ser conscientes que la mayor parte de las ideas que tenemos son adquiridas y no son nuestras, y la mayor parte de los pensamientos que tenemos son culturales e impuestos muchas veces de una manera muy sutil. Yo apelo aquí a la capacidad de discernimiento, que poco a poco yo creo que vamos perdiendo en la capacidad de discernimiento. Abogo por esa cosita que tenemos que recuperar todos. La capacidad Interesante, de saber el distinguir, la capacidad, discernimiento. efectivamente, saber distinguir y por lo menos tener la humildad suficiente para reconocer que en lo que pensamos, ponerlo siempre en tela de juicio muchas veces, ¿no? Revisarlo. Y revisarlo, En vez de efectivamente. creérnoslo, revisarlo. Efectivamente. Eso nos lo enseñó además de una manera muy didáctica y pedagógica Mario Sicora en Sí, las clases de pensamiento crítico que nos vino a dar cuando nos veía que el eneagrama, que la herramienta que él ama, tenía un pensamiento mágico y tal. Es decir, se veía en los talleres con solo mirar el símbolo uno trasciende. ya. ¿Sabes? Como cosas que la gente, y tal, ¿no? Y entonces eso él le ponía enfermo, ¿vale? ¿Sabes? Porque además le hacía como él decía, una mala prensa, el eneagrama de cara a donde queríamos llevarlo, que es a la política, a la educación, a la universidad, a las empresas, y no podíamos ir con la trascendencia del espíritu, con el libro, ¿sabes? Teníamos que ir a contar qué es. ¿No? Y entonces, no sé, para él que fue presidente durante 4 años de la Asociación Internacional de Enneagrama y yo de su junta directiva, hizo una revolución. ¿Eh? Y todo iba muchísimo más alienado con esto que estamos diciendo que con cualquier otra cosa. Y es donde yo empecé a ver esto es la aplicación de las leyes universales. Y me pareció precioso. Porque no, porque hay personas que llegan a ejecutar las cosas. Fíjate que es un 8. O sea, que es que él podía haber perdido la paciencia. Quien perdíamos la paciencia éramos nosotros. Claro. Porque queríamos que lo hiciera ya. Y yo, Sí, no, 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 un momentito, y tal, ¿sabes? Entonces ahí es donde se puede utilizar también eso que se dice del 8 social, que es un poco maquiavélico. No es como el 8 de transmisor que se lía a bofetadas y rompe sí, la mesa y tira al espiritual por la ventana. No, él sí, es un momentito y tal, ¿sabes? Las cosas se van a ir poniendo y entonces un gran navegador, es decir, iba sí, sí, generando y tal, ¿sabes? Los estados y las opiniones en los corrillos importantes de los congresos.
Ujú. Y ahí estaba, ¿no? Y verle, la verdad es que era todo un espectáculo, ¿no? Es decir, Sí. ahí el auténtico revolucionario, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que aquí aparecen las 7 herramientas del amor, que las tenemos que vamos a revisarlas, por supuesto, ¿no? Que es, vamos a decir, muy dicho de una manera profunda y preciosa, cómo son las instrucciones para aceptar y verificar la ley de la correspondencia. Es decir, hay una esperanza y es que nosotros podemos generar otras correspondencias. Es decir, tenemos la capacidad de poder transformar la realidad con nuestra actitud, con otra actitud, con otros escenarios, con otras personas, con otras vibras y tal, sabes que empezamos a generar y de repente se empiezan a ocurrir. O sea, es decir, no es una ley encarceladora, Ujú. es una ley dinámica. ¿Mm? Es cierto que uno puede a lo mejor generar actitud que le va a hacer a uno correspondiente con cuestiones que todavía no le resulten tan agradables. Bien, no pasa nada, se genera otra metodología. Y las metodologías para que generar otras correspondencias están basadas en las 7 herramientas del amor. ¿Mm? Que las daremos y tal, que las volveremos otra vez a desglosar. ¿Eh? Bueno, por aquí es un poco por repetirlo todo lo que dijimos el otro día sobre el declararse en paz. Es como enterrar el hacha de la guerra, que es una buena metáfora. Cuando uno, ¡pumba!, entierro el hacha, me dejo de pelear. Por supuesto, uno elige la guerra en que se deja de pelear, que podrá ser la que actualmente, lo inteligente es que es que sea la que actualmente uno está viviendo. Viendo algunos escenarios como escenarios bélicos, entre Exactamente. matrimonios, entre familias, entre hermanos, si no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar nuestra guerra. ¿Sabes? Es decir, sí, lo que pasa es que las guerras son correspondientes a ser diferentes en función de la correspondencia de quien las vive. Efectivamente. Entonces es dejar, al declararse en paz, entonces una de las consecuencias es que ya nos dejamos de ofender, dejamos de ser susceptibles y por tanto reactivos, o por lo menos un poquito. Siempre duele, duele, duele un poquito las cosas, somos sensibles, muy jóvenes, espiritualmente muy jóvenes, ¿eh? Y tenemos que tener muchísima paciencia con nosotros, eso está claro. Pero este es el objetivo, dejarnos de ofender, dejar de ser susceptibles y reactivos. Reactivos somos cuando no aceptamos lo que está ocurriendo y lo queremos cambiar. Con comportamientos que tienen que ver con la ira, que tienen que ver con la frustración, con el resentimiento, que tienen que ver con la queja y que tienen que ver con la pataleta. Por eso a eso le llamamos reactivo. ¿Eh? Entonces, declararse en paz es tomar la decisión, y ahí es donde tú decías lo del discernimiento. Elijo, ¿eh? Mm, Discernir es elegir. mm, Y el discernimiento está en qué eliges. efectivamente. ¿Mm? Entonces, es declararse en paz en un mundo en permanente guerra, ¿eh? Es políticamente incorrecto. Pero es que aquí no estamos hablando de que nada sea políticamente correcto. Es universalmente correcto. Es eso Es lo que dicen las leyes. la famosa frase, hay que luchar por la paz. Es el mayor, la mayor equivocación. No se puede luchar por la paz. Ahí Hay estás que estar en cometiendo, paz. Eso hay que es. estar en paz, efectivamente, pero Fíjate no que luchar Gerardo por. hablaba en una época en que en Colombia los luchadores de paz eran asesinados, se caían sus aviones, sus helicópteros, y nadie entendía como los hombres de paz y tal, ¿sabes? Y era porque es que estaban interfiriendo. Mm, O sea, lo efectivamente. explicaban y tal, ¿sabes? Es decir, que es que lo que hay que hacer es declararse en paz uno. Uf, Esa es la lucecita, ¿no? Es decir, la pequeña aportación que uno puede hacer, ¿no? Más allá de ofenderse. ¿M? Vale. ¿Qué más nos cuenta esto? Porque vamos a ir a porque nos queda la ley de la evolución y tu poesía. ¿M? mm, La vida se encarga y la ley de la evolución y tal y la ley de la correspondencia son amigas.
La vida se encarga, la ley de evolución se encarga de ubicarnos en el lugar determinado para hacer actividades necesarias y correspondientes con nosotros. Es decir, aquello que es correspondiente lo generamos nosotros y lo permite la ley de la evolución, que es la que permite o no permite que se den los escenarios. No podemos entender por qué permite y por qué no permite. No lo podemos entender. No hemos llegado todavía a ese nivel de conciencia en el que esto pueda entenderse. Todavía. Eso no quiere decir que algún día no lo vayamos a entender. Desde luego hay gente que lo entiende y que no solamente lo entiende, sino que lo sabe, que era entre muchos que a lo mejor no conocemos, la persona que nos pasó esta información. Vale, muy bien. Vamos, continuamos a ver qué más vemos. Bueno, ya estamos en los postulados, ¿no? Las 7 herramientas y tal de las que vemos, que yo sé que hay muchos nos encantan, las vamos a ver, las 7 herramientas del amor, que las hemos visto en el corazón de arriba. Y los postulados de dicha ley es que toda situación es un aprendizaje. Esto es muy bonito porque lo desentimentaliza. Pensar que es aprendizaje, tengo que aprender. Cuando toca aprender, toca esforzarse. Cuando teníamos una asignatura muy difícil en el colegio, no era agradable tener una situación, una asignatura difícil. Había que esforzarse más, había que concentrarse más, había que renunciar a más placeres, había que, bueno, pues eso, ¿no? Con la cara de susto que no se nos pone, la cara del libro que se nos ponía. Bien, pues esto luego ya lo aprendíamos, luego ya lo aprobábamos y ya se acabó esa cara, ya está aprendido. Mm. Entonces, viéndolo como un aprendizaje, lo interesante cuando nos ocurra algo desagradable es qué tengo que aprender. Y no es fácil esa respuesta, ¿eh? El autoconocimiento, el eneagrama, hay muchos mapas que te pueden decir lo que te está pasando, ¿eh? Pero lo interesante es buscar lo que te está pasando y, qué es y por tanto qué es lo que tengo que aprender. Y acelera el proceso de aprenderlo y que ya pase. Porque cuando hemos aprendido cuando algo hemos aprendido ya no se repite. Toda circunstancia es generada por uno mismo. Esto es lo que más nos puede llegar a costar entender. Pero si somos, como tú decías antes, Mario, un poquito Sí, humildes, ¿m? Y no correctamente. soberbios, es bastante Ujú. probable que podamos encontrar que efectivamente la situación la hemos generado nosotros mismos a Y través de una aquí hay serie de decisiones que hemos tomado. un inciso, Isabel, que me gustaría comentar, sobre todo, pues, traer la atención en este punto que estás comentando ahora, que es que todo en este mundo, todo está en equilibrio homeostático, y eso los médicos lo saben muy bien, los biólogos lo saben muy bien, todo está en equilibrio. Cualquier desequilibrio que organicemos nosotros desde nuestra ignorancia se tiene que compensar, se tiene que volver a equilibrar. Entonces ya estamos generando una situación de desequilibrio. Entonces, una estrategia que yo creo que es muy positiva y muy práctica es por lo menos intentar no desequilibrar nada, que no, si no lo vamos a tener que compensar de alguna manera, no sé si ahora o después o cuando sea, pero seguro, y yo ya tengo unos añitos, me he dado cuenta que todas aquellas circunstancias que he descompensado, la vida me las ha vuelto para decir, tienes una oportunidad de compensarlas de alguna manera. Entonces, es una buena estrategia, yo creo, no descompensar las cosas. Bueno, yo he dado mi herramienta a lo 4, tú a lo 1, si nos sale, por ejemplo, un 2, miras cualquier estrategia, o un 6. Es muy interesante también ver lo que te funciona, porque va a tener que Sí, ver contigo, con tu carácter, con tu manera de ser, con tu claro, personalidad, claro. Y a unos efectivamente, les van más unas estrategias que otras y son todas válidas y dan los resultados. Dicen, por sus resultados les conoceréis, no en los mientras tanto. efectivamente, por los hechos también, Circunstancias, eso es, ¿no? Es decir, efectivamente, resultados. Entonces, conocerse a través de un resultado, hay veces que es muy desagradable, porque el resultado es catastrófico, pero no importa, es nada más que es desagradable, nada más, y tal, ¿sabes? Nada más. Hemos tenido que atravesar por situaciones desagradables, es normal, pero nada más que es desagradable. Si lo vemos catastrófico, horrible, espantoso y empezamos a asustar al cuerpo, pues entonces va a costar mucho más de autorregularlo.
Tenemos que ayudar al cuerpo a autorregular nuestras frustraciones, porque es el generador de emociones, de sentimientos. Es el cuerpo lo que los genera. Mm, Claro. Y dice, y sí, es decir, hemos tomado decisiones, y esas decisiones que hemos tomado, que pueden haber sido no hacer lo que había que hacer o hacer de más, nos han llevado a ese resultado, pero es generada por nosotros. ¿Eh? Y además eso también te va a dar poder, el pensarlo así, y no victimismo. Y hay que elegir entre el poder y el victimismo. Yo elegiría y tal el que podemos hacer las cosas, el que podemos generar las cosas, el que podemos generar escenarios. ¿Mm? Luego dicen que no hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. Dicen algunos sí, algunos no, no. Dice ninguno. Las leyes generalmente no dejan puntos suspensivos, ni hay letra pequeña. Estamos ubicados exactamente en el lugar que nos corresponde para lo que necesitamos vivir. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla, aunque aparentemente no sea así o nosotros opinemos que no. Solo sucede lo que tiene que suceder y lo que no tiene que suceder no sucede. Y solo se da o se tiene lo necesario. Si no tiene uno más es porque uno no es correspondiente con tener más, y si no tiene uno menos es porque no es correspondiente con tener menos. No tiene nada que ver ni con la suerte, ni tiene nada que ver con ningún tipo de baraca, que no sea una ley que es que le hace correspondiente y es perfecta. Bien, bueno, después de esta paliza de nuevo de la ley de la correspondencia, luego empezaremos a dar cosas más. Va a venir Marimer, ya te conté, que es una Ujú. alumna directa de Gerardo y que ha estado con nosotros, estuvo con nosotros creo que fue en marzo de 2020, cuando empezamos a dar clases de leyes. Me la he encontrado ahora cuando he estado en Colombia y dio una clase de leyes impresionante. O sea, Sí, sí. es impresionante. Lo que impresionante es que no la hayamos grabado. Yo pensaba que se estaba grabando todo. Y entonces, en vista de lo cual, pues la traigo para escucharla, que la escuchemos en directo. Pues Todos y sí, tal, ¿sabes? bueno, Incluidos bueno, nosotros y tal, ¿no? Pero es que es brutal. Es lo más bonito, te juro. Y estupendo. bueno, esto, ¿qué ha habido por el chat? ¿Ha habido más movimientos, Mario? ¿Qué ha habido? Ha habido preguntas y bueno, pues aquí hay una que quizás sería conveniente comentar. Una cosa que no entiendo, dice Helen, detrás de a propósito de amor, dice, una cosa que no entiendo es si todo corresponde, tiene que ser así, pero somos responsables de lo que pasa por lo que hacemos. ¿No es un poco contradictorio? Pero si somos responsables de lo que hacemos por lo que hacemos, ¿no es un poco contradictorio? Pues sí, es absolutamente contradictorio, pero es que desde nuestra ignorancia pues generamos situaciones no muy agradables, ¿verdad, Isabel? Bueno, Entonces parece... es verdad que al principio estoy contestando a Ana Pibernat y que estoy viendo aquí, a más conciencia se percibe más la responsabilidad con tus acciones y decisiones, pero no más culpa, No, exactamente. ¿sabes? Porque entonces no sería justo, no sería ergonómico esto de aprender leyes y tal, si lo que nos va a generar es culpa. No, es responsabilidad, es decir, vale, y darle la vuelta, es decir, si yo soy capaz de crear esto, a lo mejor también soy capaz de crear lo otro y darte la oportunidad, o sea, aquello que generalmente yo quiero crear. Si dicen que esto que me ha ocurrido lo he generado yo a través de mis decisiones, quiere decir que si hubiera tomado otras decisiones, se hubiera generado otro escenario. Y vienen y te dicen, claro. Lógico. eh, es que por supuesto, es decir, que no estamos predestinados y tal, ¿sabes? Por ningún tipo de rayo vengativo a vivir nada que no seamos correspondientes. Y la ley de la correspondencia te dice que lo generas tú. Entonces dices, vale, muy bien, pues entonces voy a probar y tal, ¿sabes? Con otra metodología, ya que lo genero yo y voy a verificar si esto que me dicen es cierto. Y entonces ahí está la oportunidad. No porque el pensamiento mágico te hace que cada vez que, como voy los miércoles a leyes, ya lo tengo eso cumplido. No, Ya voy a eso no se leyes. Ah, no, ya, eso no se- Sí, ¿cómo van a pedirme a mí que haga aquí un castillo? Ah, voy. ¿Eh? Eso es lo que hacíamos nosotros. Solamente ir a leyes. ¿Eh? Y nos creíamos cumplidos. ¿Eh? no. Bueno, muy bien.
Sé que es muy, vamos a decirlo, hablando pronto y mal, solamente una vez, Mario, que ya sé que eres uno muy jodida, la ley de la Sí. correspondencia, muy difícil de aceptar, sobre todo cuando uno está viviendo en el infierno por una temporada. Y es además, bueno, esto generadora y tal de la destrucción de tu sistema de creencias, que es en el que te has basado toda tu vida para tus conversaciones, tus comunicaciones, la manera de hablar sobre la vida. Es decir, esto te produce una revolución social también en un momento dado. Es decir, en el que de repente ya pues empieces como no a no apetecerte tus amigos o no apetecerte las conversaciones y tal que de repente se organizan y no sabes y dices, bueno, mira, ahora me voy a convertir encima en un desadaptado. No. Pues no, pues no. Y tal, precisamente uno de los indicadores es tu capacidad de adaptación. Uno de tus indicadores espirituales de qué tal voy yo en mi vida con las leyes es tu capacidad de adaptación y tu humildad para poder subir y bajar al nivel en el que estés sin nada arzobispal en tu actitud. Mira, Eso es interesante también, ¿no? Y entonces, y poderlo disfrutar además, o sea, no, venga, me voy a sacrificar en la tercera dimensión y tal, y así me voy de ejercicios espirituales. No, ¿sabes? No, es que vives en la tercera dimensión y tú no eres superior y tal, ¿sabes? Con lo cual es muy interesante no creerse que ya, pero sí que puede ocurrir que de repente uno le apetezca tener otro tipo de conversaciones y otro tipo eso es cierto, pues en esos momentos uno ya está generando la posibilidad de que aparezcan otras personas, de que se renueven algunas cosas de tu vida, y que cambien algunos, y es tu energía lo que lo consigue. ¿Cómo vibras? Tu actitud. Aquí sí que me acuerdo de tu amigo Joe Dispensa, sí, 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 sí. que, Hay que- una que cosa que lo afirmaba fehacientemente. ¿Sabes? Es decir, de que si cambia tu vibra, cambia tu escenario. correcto. Eso es lo que tiene que ver. Y además hay una Helen también, Helen Faust, que nos dice aquí que quería leerlo, corresponder porque lo generas tú o porque lo generas eres correspondiente. Me sigue pareciendo complicado de entender. Es una relación, si recordamos el álgebra de Boole, absolutamente biunívoca, es decir, no es una cosa que esté separada. ¿Sí? Aquí estamos en un mundo polarizado y entendemos bueno, malo, bueno. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pero es que está todo dado, todo se da a la vez. Entonces, nuestra percepción del tiempo pues, nos hace ver las cosas de una manera lineal, pero no es una cosa lineal. No sé si me explico. Es una cosa que es absolutamente bionívoca y sucede al mismo tiempo. Como decía Isabel hace un ratito, pues lo que tú generas, tu correspondencia con tu vibración tiene que ver. Entonces, si tú estás bien, pues lo normal. También quisiera señalar una cosa, que muchas veces no tenemos perspectiva ni conocimiento de toda la, digamos, voy a decir la palabra típica, de todo el karma que llevamos acumulado, ¿no? Entonces, pues vete a saber cuándo y de qué manera hiciste algo y lo que decía antes, tienes que compensarlo de alguna manera, ¿no? Si tú mataste, pues, pues ya te sabes la correspondencia que vas a generar. Entonces, pues bueno, de eso se trata. No es una cosa que sea lineal, es una cosa que se da a la vez. Intentemos de la mejor manera posible estar bien nosotros con nosotros mismos, vibrar en la mejor situación, dar lo mejor de nosotros y yo creo que eso es suficiente para que las cosas se vayan, digamos, simplificando y teniendo una vida mucho más satisfactoria y placentera, que es en lo que estamos todos, yo creo, ¿no? Y si quieres, Sobre leo todo aquí que la... porque ya no queremos que nos pase lo que nos ha sucedido. No te Efectivamente, ya puedes. estamos cansados de sufrir. Y si quieres, leo la poesía, porque ya sé, Vale, sí, 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 y la luego leo. nos repasamos rápido la ley de la evolución y ya cerramos este Vale, capítulo que ha sido muy porque, duro. Hemos hecho una entrada al curso 2023-2024 a degüello, ¿eh? sí, Y ahora pues se suavizarán las cosas para que vayamos poquito a poco y te llegando a ello otra vez y tal, ¿no? A través de como hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Pero de una sin manera tantos más, violines. más amable, sí. La poesía, correspondencias. Y dice, ¿por qué nací? ¿Por qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Qué no comprendí, mi buen señor? Cuando no amé, hice daño, pero me justifiqué. Y cuando amé, quizás también, mas no lo sé. ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Tú ya eres bueno, me dijiste, pero lo has olvidado y te correspondiste con lo zafio y lo feo. ¿Por qué ese afán por maltratar a ti y a los demás?
Qué bruto te vuelves, hijo mío, cuando ciego de rabia y de soberbia, cierras tu corazón y pierdes la razón. Apunta y escribe lo que a continuación te diré, pues no lo repetiré. Si de tu vida un gozo quieres hacer, escucha y aprende, comprométete, ponte en servicio, respeta, no interfieras, asume tu vida, da lo mejor de ti, sé experto en algo y verás que así todo lo mejor vendrá a ti. ¿Qué te voy a decir si todo bien estuvo? Si siempre te amé y te comprendí, somendrugo. Esa, esa es la poesía. Ya está. Creo que, bueno, de alguna manera, pues viene a resumir un poquito lo que hemos estado hablando hasta hace un ratito. Me ha recordado a tu eneatipo. Sí, qué raro, ¿no? ¿Qué esperabas? Sí, sí, sí. Hablando en imperativo, ¿qué tal, sabes? Es un, no, pero necesitamos este tipo de metáforas y tal para que, para que nos veamos, ¿no? Y muchas gracias, Mario. No sé, sabes, sin tus poesías esto no sería lo Ah, mismo, ¿eh? sí, seguro Bueno, que sí. vamos a hacer otro repasito rápido y nos vamos ya a vivir. Hay noche de Champions. Dice, hay noche de Champions. Yo te estoy rodeada de hijos y nietos arriba. Se han ido todos arriba. No, la abuela está haciendo leyes universales. Ah, vale, bueno, muy bien. Bueno, pues la ley de la evolución. El otro día estábamos también muy cabreaditos y tal con esta ley, en la que el postulado principal que vemos es que nada puede evolucionar sin transformarse. Es decir, se necesita una transformación, que es lo que decíamos cuando hablábamos de irnos a un lugar mental y emocional, es decir, a lo Tom Condon con lo de la hipnosis, es decir, un lugar hipnótico, ¿eh? El que haya requerido una transformación. Una transformación, vamos a ver, pues cada uno tiene que pensar en qué transformación sería interesante para uno en función de lo que le estuviera ocurriendo. Se llama aprendizaje. Todo aprendizaje produce una transformación. ¿Eh? Porque antes no lo sabías y luego sí, luego algo se ha transformado. Es una cuestión física. ¿Eh? Entonces, la ley de la evolución se manifiesta en situaciones difíciles. Es cuando nos acordamos de ella. ¿Eh? Y es la que permite trascender a niveles de mayor satisfacción. Esto, cuando lo he leído antes, pensando en la cantidad de cosas que nos han ocurrido tan desagradables a algunos, ¿eh? Es la que permite trascender a niveles de mayor satisfacción, no es la que castiga. Los escenarios que se dan no los hace la ley de la ley de la evolución, las hacemos nosotros. Y la ley de la evolución permite que esas sean las consecuencias. ¿Mm? Eso es para entenderlo mejor y para que no pensemos que es mala. ¿Eh? Y él siempre lo permite porque se puede a través de ello trascender a niveles de mayor satisfacción, que son a trascender a niveles de conciencia en donde no esté ocurriendo lo que ocurría antes en otro nivel de conciencia, que estén ocurriendo cosas más amables. ¿Dónde? En tu vida. ¿En qué? En lo que a ti te compete. Porque ya hemos entendido a través de la ley de la correspondencia que nos estamos metiendo a opinar sobre cosas no solamente que no nos competen, sino que además ignoramos profundamente. Y entonces no vamos además a sacar ninguna conclusión que sea productivo para que deje de pasar eso que está pasando que no nos gusta. ¿Mm? La ley de la evolución maneja todos los procesos pedagógicos del universo. Es decir, en los mundos, en qué hay que aprender, en las humanidades, en las que hay que aprender. Ahí está, campa a sus anchas, ¿verdad, Mario? Sí, Eh, eh, ya lo creo. Esto es, la transformación, sí, perdona. no, de que esto, la ley de evolución es lo que en religión nos han dado a entender como el demonio, el ojo y todo esto, ¿no? El que nos confronta, el que nos Infierno. hace pasar la asignatura, el que nos hace pasar la reválida, ¿no? Esto es, Bueno, lo decía también en los primeros PowerPoints que nos pasaban de leer, era el cielo y el infierno, y que estamos en el infierno.
¿Te acuerdas? Y efectivamente. tal, bueno, se ponía todo trascendente y tal, ¿no? Que éramos mucho más jóvenes, no solamente en edad, sino también en sabiduría. Y bueno, entonces son las leyes del infierno, y tal, es decir, por las consecuencias que tienen. ¿Por qué? Porque a través de las consecuencias nos encontramos en momentos infernales. Y entonces no tenemos más que repasar en nuestra memoria o mirar ahora, en caso de que lo estemos, para darnos cuenta. Y entonces lo que dice sobre lo de la gran verdad es que vamos a ir alcanzando grados de verdad cuando podamos aceptar la ley de la evolución, cuando podamos no patalear y, vamos a decir, acelerar el proceso. ¿No? Es decir, poder en vez de sentir, hacer cosas para solucionarlo. Tú antes hablabas de la compensación. Generalmente cuando viene un escenario desagradable, se requiere una compensación. Y una compensación, por ejemplo, es la humildad de reconocer la responsabilidad de lo que me está pasando. Ahí ya empezamos bien. Pero Correcto. la gran verdad es decir, que de momento todavía no somos correspondientes. ¿No? Nos vamos a ir acercando. Y es la ley de la evolución la que acelera un proceso evolutivo. ¿Qué es acelerar un proceso evolutivo? Hacerte un 360. Es decir, de repente la vida te da un vuelco completo. ¿Eh? Y entonces eso lo permite la ley de la evolución para que vayas acercándote a la verdad, para que te vaya mejor. Lo que pasa es que eso también hay que verificarlo. O sea, vamos a pensar en momentos oscuros, muy oscuros nuestros, a los que al final, mirando hacia atrás, después de que ya ha pasado el tsunami sentimental y veamos las consecuencias del tipo de persona que se ha esculpido después de eso, podemos encontrarle un sentido. Estábamos aferrados a una antigua identidad y esa ya no toca. Y se sabe el momento en que ya no toca. Y cuando ya no toca, aparece la ley de la evolución, ¿no? ¿Eh? Y permite que se dé un fortísimo despelote en tu vida. Y es bastante, y eso es lo que llamamos problemas, ¿no? Y entonces es para que te vaya mejor, para que tú seas más feliz, para que aquello que va a suceder después de la hecatombe, te des cuenta de que era un golpe necesario de escultura, para que saliera una mucho y mucho más interesante versión de ti mismo. Por eso hay que intentar que el golpe sentimental, acortarlo lo más posible para que esto que estamos diciendo se dé. Aquí está el tema de que ya lo vimos el otro día sobre el error y el acierto. El error es una gran herramienta para aprender, porque si no cometiéramos errores no aprenderíamos. La cuestión es no cometer siempre el mismo, porque eso quiere decir que no hemos aprendido. ¿Mm? Continuamos a ver. Se requiere, por supuesto, para entenderlo lo que hablábamos antes sobre una reprogramación de nuestro sistema de creencias. Esta es una de las cosas más difíciles porque las creencias que hemos heredado eran verdades absolutas cuando las recibimos. Es casi hasta corporal, porque no teníamos la capacidad de debatirlas. Y entonces esas primeras, ahí se quedaron, entonces están en el ADN. Sí. Y la reprogramación de la mente, hay un momento en que ya se da cuenta la inteligencia instintiva misma y la inteligencia emocional que no queda más remedio que hacerlo. Es decir, va a ocurrir. Entonces, por eso el desarrollo y el que nos llegue esta información es para acelerar ese proceso. Esto no nos va a evitar que nos ocurran las cosas que nos tengan que ocurrir, pero sí que nos puede acelerar muchísimo para que termine. Y nos cuentan la actitud inteligente que hay que tener para que pase cuanto antes y que se llama aceptación absoluta y profunda. Aquí sería conveniente señalar lo que hablábamos el otro día de que cuidado con estas cosas que a veces se malentienden, se malinterpretan. El que nos ocurra una cosa desagradable no significa que nos lo merezcamos, ¿eh?
cuida con eso, que muchas veces se tiende a decir como a victimizarse, bueno, claro, es que esto me lo merezco, pero soy correspondiente con ello y qué habré hecho, Dios mío, no, no, cuida con eso, ¿eh? Eso no significa que si tú vives con un maltratador tengas que soportar ese maltratador porque tú te estás, digamos, autoacusando de que te mereces a ese maltratador. No, no, no. A lo mejor es que estás ahí porque tienes que salir de esa situación. Y lo que estás haciendo tú es siendo violento contigo mismo de permitir esa situación. Eso es lo Bueno, que hay que tener. el ego también está aprendiendo leyes, está todo. Sí, 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 Igual hay que- efectivamente. el ego también aprende leyes, sí. Mm, Y además es que te da una clase de leyes el ego que alucinas también en un momento dado, ¿sabes? sí, O sea, con lo cual hay que tener cuidado y ahí entra el quién está hablando aquí. correcto. Si el ego o tú. Eso es un discernimiento brutal, Mario. Efectivamente. Yo creo que eso Entonces, es uno de los grandes discernimientos y tal, eso, el aprender a distinguir las voces que tienes en la cabeza y saber cuáles vienen del ego y cuáles no. efectivamente. Generalmente yo creo que la prueba del 9 es aquellas cosas que te traen buenos resultados son las que no vienen del ego, No, por regla que general, es de lo vamos. que hablabas el otro día del yo soy, el no soy. Es decir, el objetivo de la ley de la evolución es que seas, no que no seas. Entonces, ¿qué es lo que no eres? El ego. Efectivamente. Es el Ya constructo está, mental. el ego, aquí está. ¿No? Y ahí es lo que no eres. Entonces, la ley de la evolución te mete esculpidas cuando está demasiado el ego al cargo, con permitiendo los resultados catastróficos a los que el ego te lleva cuando te está liderando. Mm. No puede ser más eneagrama eso de lo o sea, Gerardo conocía el eneagrama, lo que pasa es que no quería hacer mención al eneagrama para no distraer con el eneagrama lo que tenía que transmitir. Y porque la gente enseguida empieza, yo qué soy, yo qué soy, y entonces pues ya no se deja uno hablar de leyes, claro. ¿Eh? Sí. Y entonces aquí, bueno, pues esto es lo que yo no soy, ¿eh? Dependo de todo lo que no puedo controlar, de todo lo que pasa fuera de mí. ¿Mm? De lo que sucede a mi alrededor y el exterior genera mi equilibrio si es como me gusta estoy bien y si no estoy mal. Eso es lo que no soy. Es decir, si la vida me resulta agradable y se cumplen mis deseos y tal, o sea, estoy contento. Pero luego no, porque el ego nunca tiene suficiente. No, que también se cumplan los deseos de mi padre. No, no, pero es que también entonces, ¿sabes? Es decir, no, no, el ego nunca va a tener suficiente con lo que tenga. Esa es una de las grandes definiciones del ego, y es que jamás tiene suficiente. Esa es una manera de distinguir si es el ego el que está al cargo. ¿Eh? En el caso de que la palabra controlar ahí es que puedo gestionarme a mí mismo, lo que pasa fuera de mí no me afecta. Es decir, cuando decimos no me afecta, es que yo decido cuánto me afecta. No está bien puesto. Es decir, yo decido cuánto me afecta. Esa es la inteligencia afectiva. Yo manejo mis propias emociones, es decir, voy a ver cuánto me emociono y yo lo decido. Y yo genero mi propio equilibrio. No necesito que esté equilibrado lo exterior para poder yo sí sentirme equilibrado. Y es de lo que se trata. Por eso es políticamente incorrecto, porque, o sea, es que, ¿cómo es posible que yo sea feliz ocurriendo las cosas que ocurren? Y entonces viene la ley de la correspondencia y viene la ley de la evolución y te lo dicen. Es que no te corresponde, es que no te compete. Es que lo que es de tu competencia es lo que te compete, no lo que no te compete. Y eso es lo que tú vienes a hacer aquí, no otra cosa. Y es la ley de la evolución la que se encarga de guiarte al camino y tal, ¿sabes? Que es el yo soy, pero que tú realmente eres. Lo que pasa es que, claro, depende de dónde partas, pues los escenarios van a ser más o menos desagradables. Pero no solamente eso, sino también nuestro grado de terquedad y también nuestro grado de distracción. Ahí es donde también nos va a enseñar, nos van a enseñar dichos resultados que nada más que éramos ignorantes, estábamos distraídos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es como que hay que a veces pegar un puñetazo y ya la gente deja de estar distraído y mira qué ha pasado. ¿Eh? Pues de vez en cuando nos tiene que caer un rayo. Mm. Lo que sería genial es que ya no nos tuvieran que caer.
La facturita, ¿no? Es, es- El es fax, así, ¿no? De repente te llega la factura, ¿no? sí, Mm. el burofax, sí. Sí, sí, el burofax y tal, lo explicaba muy bien Marimer en Colombia y tal, ¿no? Y entonces nada, llegué a Colombia y nada, me esperaban mis facturas. Sí, Tal, pues había ido a no sé dónde, huyendo de no sé qué y tal, y le estabas esperando y tal, ¿no? Cuando llegó, si el único que tiene prisa es el ego, ni siquiera el universo tiene prisa, todo depende de ti. Aquí es cuando se meten con el libre albedrío, que también pasamos un escrito en el curso pasado, sobre cómo ir renunciando a hacer lo que me dé la gana, poquito a poco. Es decir, ir renunciando y a tener que tomar decisiones, que es una de las grandes causas de ansiedad del ser humano, cuando no sabe decidir. Y entonces lo que te viene es que, es que te vamos a quitar motivos para decidir. Es decir, vas a poder decidir mucho más libremente. Y aquí están los postulados, lo que hemos visto también en la ley de la correspondencia. Solo la experiencia permite comprender la verdad. Y por eso decimos que no es suficiente venir a clase de leyes. Hay que llevarlas a la experiencia para poder entender y para podernos impresionar, incluso cuando vemos las leyes en directo funcionando. Ya entonces ya no necesitamos creérnoslas. Es cuando empezaremos a comprenderlas, ¿no? Y ya es por ahí por donde está la verdad. Y solo los opuestos inducen al desarrollo de la conciencia. Es cierto y tal que se necesita una fricción en nuestro mundo para que ocurran y tal las cosas que tienen que ocurrir que tengan que ver con nuestro aprendizaje. Solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente. Es decir, si seguimos vibrando igual y si seguimos igual, van a suceder exactamente las mismas cosas. Pero sin embargo, si cambiamos nuestra metodología y tenemos la humildad de bajar un poco la cabeza y dejarnos llevar, entonces ocurre lo que es bajar la cabeza transformativo en ti. Y entonces empiezas a ser correspondiente con otras situaciones. Y a las anteriores no se corresponden, porque ya no las estás generando, estás generando otras. Y solamente enfrentamos las situaciones que no hemos comprendido. Y no es fácil comprenderlas, lo digo porque parece como, vale, pues comprenderás, no, no es fácil, es un proceso comprenderlas, porque para eso tiene que haber por lo menos un par de ideas locas, en la disolución absoluta de por lo menos un par de ideas locas. ¿Qué ideas locas? Las que se corresponden con el escenario que estoy generando. ¿eh? Y es que se escuchan muchas a lo largo del día. No, es que una pareja se tiene que decir toda la verdad todo el tiempo. Idea loca. A ver, es decir, hay muchísimas ideas locas y tal, ¿sabes? Que nos llevan y tal a tener las crisis y los escenarios tan lamentables y tal porque no se corresponden con la idea loca y la idea loca lo estropea lo que está ocurriendo. Os he puesto un ejemplo como, bueno, pues ¿no? El tema de la sinceridad. ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de ideas locas. Entonces, una cosa inteligente sería, ¿qué idea loca está embarcada en lo que me está pasando? Y reconocer que es una idea loca. Solamente la soberbia lo impide porque, joder, no, ya ves, como que cuesta, vamos a decir, reconocerlo. ¿eh? Pero es que nos pasa a todos, no pasa nada. Si esto es para que lo veamos, no para que no lo veamos, al contrario, todo está diseñado para que no lo veamos. Y ahora estamos siendo valientes enfrentándolo. ¿eh? Entonces es muy bonito que podamos decir, bueno, vamos a ver, pues vale, voy a darle una oportunidad a esto. Eso se llama ceder. Y Ejemplo de luego idea, solo sí, perdona, y la última, ahora ejemplo de idea loca muy extendida es nadie me quiere. o todo el mundo es más feliz que yo. Dicen, es que veo Efectivamente. parejas felices con hijos y yo no. ¿Qué ves? Y tal, ¿sabes? Es decir, porque muchas veces uno ve lo que no es, y uno interpreta lo que no está sucediendo. Se llama la comparación. Para eso somos los cuatro, somos unos expertos.
Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Esa es, y tal. Es decir, estamos en un mundo de contrastes, en un mundo polarizado, en un mundo en donde lo que ocurre es esto. Es decir, venimos a aprender lo que a no dejarnos afectar y a aprender a ser felices en un mundo en el que es muy difícil ser feliz. Por eso venimos a aprender a ser felices. Porque si fuera fácil no vendríamos a aprender a ser felices. Seríamos felices y ni siquiera existiría el concepto de felicidad como un alcance o como un estado, ¿sabes? No aplicaría. Esta es una de las cosas que más me hizo pensar a mí por si acaso os sirve a vosotros, ¿no? Sobre, claro, claro. Esto tiene una cierta lógica. Le llaman el sentido común. Efectivamente. El sentido común, ¿no? Es poner la vida a tu favor en vez de en tu contra. Ese es el sentido común. Eso es lo que sería lo más lógico, ¿no? Y eso a lo que te lleve, lo que te viene a decir esta información, ponlo a tu favor. Ve contigo. Sé tu aliado, tu cómplice, tu fan, tu héroe. Es decir, muchas cosas que dicen, no, pero eso será ser egoísta. No, es que eres uno mismo, nada más. Qué bonito cuando nos hablamos bien a nosotros mismos. Esta es una de las recetas más importantes, es elevar la calidad de las conversaciones internas que tienes sobre ti. Hablarte bien, hablarte con respeto. Y con eso ya tenemos algo ganado que es que tenemos algunos motivos para confiar en nosotros. Eso lo dices tú mucho, Mario, que hablas de la confianza. Y Absolutamente. Ujú. Confianza, maravilla. Y otra idea loca es no confíes en nadie. Otra idea loca. a mí me decían, todos los hombres te van a traicionar. Sí, Así sí, me fui. Claro. sí, sí, sí. Está lleno de ideas locas eso. No, es una idea loca, claro, absoluta, ¿no? Exactamente. Y así pues, ¿qué es lo que nos contaban cuando éramos chiquititos y nos poníamos con esos ojitos asombrados mirando las cosas que nos decían, pues las estábamos asumiendo. Claro, lo absorbes todo, lo absorbes. Una esponja, un niño es una esponja. Y ahora hay que desmontarlo. Sí, Y lleva, pues calcularos vuestras décadas de entrenamiento. Con lo cual, si hay fallos, es que sería, lo normal es que no hubiera fallos. Lo que llamamos perder el año y tal. Es decir, como que de repente la lías. Digo, ostras, pero por lo menos te has dado cuenta. sí. Lo importante es darse Bueno, cuenta a tiempo. chicos, pues voy a atender a mi familia que están escondidos, ¿eh? Que tienen mucho respeto a las clases de leyes y de paso se enteran. Eso estaría muy bien. A los 30 son momentos que vienen muy bien las leyes a los 30. Yo me acuerdo mucho de cómo yo era y ahora les veo a ellos. Y bueno, viene muy bien, viene muy bien. De repente un buen día causan su efecto. ¿Eh? Muy bien, chicos, pues si no hay nada más que decir por aquí, dice, gracias, me ha encantado lo de Mendrugo. Ah, eso es con respecto a lo de poesía. Sí, Cuando éramos pequeños nos llamabais Mendrugos y tal, los sí, unos y tal, ¿sabes? A todos los demás. Yo he recibido lo de Mendrugos, de una edad, venga, Mendrugos y sí. tal, no, era Drugo, terrible y tal. Era como que no mer- dábamos una. merluzo también. Merluzo. Pero Mendrugo también y tal, ¿no? No das una y tal, ¿no? Eran de las veleidades que nos decían, ¿no? Pero me han gustado tus imperativos. Sí, sí, Llevan lógico. tu marca personal, tu sello. ¿Eh? Eh, Bueno, Muy bien, estupendo. chicos. Bueno, pues entonces el miércoles que viene nos tomamos nuestro miércoles de prácticas en vez de teoría. Es decir, no tendremos clase el miércoles que viene y el siguiente, que es el 8 de noviembre, viene Marimer. ¿Eh? Y entonces le he dicho que nada más que nos dé una clase de leyes, ¿sí? Ya sin expectativas, a ver qué nos cuenta. ¿Eh? Y estaremos todos encantados. Yo la primera y tú también, Mario, verás que bien lo pasamos con Marimer.
Muy seguro bien, que sí. chicos, pues entonces que vayan muy bien estos 15 días, que se desenreden algunos enredos, que sé que hay gente que por aquí que tiene enredos interesantes, importantes, bonitos, desafiantes, ¿eh? Y que nos vemos en 15 días, ¿eh? ¡Mua! Y así durante todo el curso. Hasta el próximo día. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mario. Adiós, hasta luego, un abrazo.